En este video explicaremos de manera sencilla los diferentes tipos de movimiento. Comencemos con el movimiento rectilíneo uniforme. Es un tipo de movimiento en el que un objeto se desplaza en línea recta, manteniendo una velocidad constante y sin aceleración. En otras palabras, el objeto recorre distancias iguales en intervalos de tiempo iguales. Para entender este movimiento de manera más sencilla, podemos emplear diferentes ecuaciones para describir al mismo, usando los siguientes como principales variables o términos: x o igual a posición inicial, v igual a velocidad y t igual a tiempo. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o MRUA es un tipo de movimiento rectilíneo en el que la aceleración del objeto es constante. Esto significa que la velocidad del objeto cambia de manera uniforme con el tiempo. Imagina un coche que acelera de forma constante. Su velocidad aumenta la misma cantidad en cada segundo. Es decir, a partir de una velocidad inicial, esta aumenta constantemente junto con el tiempo del recorrido. La caída libre es un caso especial de MRUA. Se refiere al movimiento de un objeto que se mueve verticalmente bajo la influencia exclusiva de la gravedad. En la caída libre, la aceleración es constante y es igual a la aceleración debida a la gravedad, que es aproximadamente 9.8 metros por segundo al cuadrado en la superficie del planeta Tierra. Características de la caída libre. El objeto se mueve verticalmente. La única fuerza que actúa sobre el objeto es la gravedad. Se desprecia la resistencia del aire. La aceleración es constante e igual a geogravedad. Un ejemplo es dejar caer una pelota desde una altura. La pelota acelera hacia abajo debido a la gravedad. El movimiento curvilíneo es el movimiento de un objeto a lo largo de una trayectoria curva, es decir, una trayectoria que no es una línea recta. A diferencia del movimiento rectilíneo, en el movimiento curvilíneo la dirección del movimiento cambia constantemente. El movimiento parabólico es un tipo de movimiento curvilíneo que describe la trayectoria de un objeto lanzado con una velocidad inicial en un ángulo con respecto a la horizontal, bajo la influencia de la gravedad. La trayectoria resultante es una parábola. Características del movimiento parabólico. El objeto se mueve tanto horizontal como verticalmente. La velocidad horizontal es constante, se desprecia la resistencia del aire. La aceleración vertical es constante e igual a la aceleración debida a la gravedad. Algunos ejemplos son el lanzamiento de un proyectil o el movimiento de una pelota de baloncesto al ser lanzada. El movimiento oscilatorio es un movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio. El objeto se mueve de un lado a otro, o hacia arriba y hacia abajo, de forma periódica. Características del movimiento oscilatorio. El objeto se mueve de forma periódica, se repite en intervalos de tiempo regulares. Existe una fuerza restauradora que atrae al objeto hacia su posición de equilibrio. Ejemplos: el movimiento de un péndulo, el movimiento de un resorte al ser estirado y comprimido, las vibraciones de una cuerda de guitarra. El movimiento circular es un tipo de movimiento curvilíneo en el que un objeto se mueve a lo largo de una trayectoria en forma de círculo. Características del movimiento circular. El objeto se mueve a una distancia constante, radio, de un punto central. La velocidad del objeto puede ser constante, movimiento circular uniforme, o variable, movimiento circular no uniforme. Existe una aceleración centrípeta que apunta hacia el centro del círculo y es responsable de cambiar la dirección de la velocidad del objeto. Ejemplos: el movimiento de un coche en una rotonda, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. El movimiento de cuerpo rígido se refiere al movimiento de un objeto que no sufre deformaciones bajo la acción de fuerzas externas. En este tipo de movimiento, las distancias entre las partículas que componen el cuerpo permanecen constantes. Esto significa que el cuerpo se comporta como una unidad sólida. La traslación es un tipo de movimiento en el que un cuerpo se desplaza de un lugar a otro sin cambiar su orientación. En este movimiento, todas las partes del cuerpo se mueven en la misma dirección y a la misma velocidad. Ejemplos: un coche que se mueve en línea recta, un avión que vuela de un punto a otro. La rotación es el movimiento de un cuerpo alrededor de un eje fijo. Durante este movimiento, cada punto del cuerpo describe una circunferencia cuyo centro está en el eje de rotación. Características: el cuerpo gira en torno a un eje. La velocidad de rotación puede ser constante o variar. Ejemplos: la Tierra girando sobre su propio eje. Una rueda de bicicleta girando mientras se desplaza.